Boa tarde a todos. É um gosto para mim estar aqui na Terma e apresentar estes dois oradores. Estão aqui para os ouvir, não a mim. E o nosso painel é sobre legislação. São sobre os determinantes legais em países comparados, neste caso Portugal e Espanha. E primeiro vai falar o Dr. José Ângelo Vasquez. Eu vou deixar cair os doutores. José Ângelo Vasquez Barqueiro é professor da Universidade de Vigo, é doutorado em Ciências e é professor de Análise Económica na Universidade de Vigo e também professor de Relações Internacionais. Foi vice-reitor da Universidade de Vigo e foi concejal, e eu tenho que mesclar um pouco de português e castelhano, senão não parece lá coisa buena. E foi também o representante do Conselho de Ourense na Associação Europeia de Cidades Históricas e Termais. Y va-nos falar sobre usos potenciales de los recursos termales y condicionantes normativos, una visión internacional. Muchas gracias, José Ángel. El tablado es tuyo. Vente. Bien, buenos días a todos. Veo que prácticamente la totalidad de los presentes son de derechas. Solo hay una persona de izquierdas. Es una cuestión geográfica y desde esta perspectiva, porque si nos damos la vuelta sería al revés. Pero bueno, bromas aparte, en primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este congreso. Antes de empezar, yo quiero hacer algunas aclaraciones. Algunas son elementales y otras, bueno, no tanto. Todo el mundo sabe, los que me conocen, la mayoría de los presentes, que yo no soy geólogo, ni biólogo, ni médico, ni jurista, ni ingeniero, ni arquitecto, ni nada que se le parezca. Entonces, pues bueno, uno podría pensar, ¿y cómo va a hablar de estos temas, no? Bueno, yo soy economista y me dedico a temas de desarrollo territorial. Y en los últimos años pues, he trabajado sobre modelos de aprovechamiento de los recursos termales desde la óptica pues eso, del desarrollo territorial. En consecuencia, pues una especie de mix, desarrollo territorial, pero muy enfocado al caso de las ciudades termales. En este sentido, bueno, ¿cuál es el objeto de mi intervención? Pues se deduce del título, ¿no? Yo voy a tratar de reflexionar sobre cómo el uso potencial de los recursos termales o geotérmicos, que es un concepto más amplio, como todos sabéis, su aprovechamiento desde la óptica de lo que yo comentaba, del desarrollo territorial, del desarrollo urbano de las ciudades termales, pues viene condicionado por la normativa. Por la normativa, es decir, por las regulaciones de la autoridad competente, pero también por las costumbres, los hábitos, las normas no escritas que de alguna manera también rigen a las sociedades, ¿no? Y en este sentido yo les propongo pues un pequeño ejercicio, un ejercicio visual, en el sentido de que, bueno, yo voy a proyectar una serie de imágenes que para algunos de los presentes serán muy familiares, relativas a dos ciudades importantes en el mundo termal, como son Bath y Vichy. Ciudades que ambas las dos han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por sus recursos termales, pero también por otras cosas, por la UNESCO. Bath lo ha sido en dos ocasiones, en el año 87 y en el 2021, y Vichy en este último año. Además, se ha dado la circunstancia de que ambas ciudades han sido capitales internacionales del termalismo, no solo en su propio país, sino también en el contexto europeo. Bath, básicamente, a lo largo del siglo XVIII y Vichy desde mediados del siglo XIX. Entonces, las imágenes que yo voy a proyectar son imágenes relativas a los usos de los recursos termales en estas ciudades, a sus dotaciones termales, por lo tanto, pero también a infraestructuras y espacios complementarios, desde el punto y hora en que las ciudades termales, como todas las ciudades, configuran un todo integrado en el cual pues, las diferentes actividades se complementan y se retroalimentan entre ellas. Y la intención de proyectar estas imágenes
es que ustedes pues, reflexionen sobre las mismas y vean si esas iniciativas que se plantean son viables en el contexto del lugar de procedencia de cada uno, ¿no? Si la normativa vigente en su ciudad, en su país, en su región, desde los diferentes ámbitos, permitiría que estas cosas se hiciesen. Al mismo tiempo, pues también se puede reflexionar, y yo facilitaré alguna información, sobre los potenciales rendimientos económicos, por lo tanto, en clave de desarrollo territorial y urbano, de todas estas iniciativas que se plantean ahí. Y mi última aclaración. Cuando yo pongo aquí una foto y, por lo tanto, hago referencia a una actuación en cualquiera de las dos ciudades, esto no quiere decir que yo esté de acuerdo, absolutamente para nada. Son hechos, son imágenes. Yo he estado ahí, yo he leído cosas sobre esas ciudades, veo eso, me llama la atención, en muchos casos me llama poderosamente la atención, y a partir de ahí la conclusión que yo extraigo es que, bueno, en esa ciudad, en ese territorio, en ese país, eso cumple con la normativa vigente y, por lo tanto, es aceptado desde el punto de vista de las autoridades, pero también desde el punto de vista de la sociedad. Bueno, empezamos con Bath. Entonces tenemos ahí una panorámica del casco histórico de Bath, en la cual yo hago referencia a 4 espacios. 2 son de carácter termal y otros son espacios complementarios. Los que tengo ahí, los de carácter termal, veremos que el circulito menor hace referencia al Thermal Bath Spa. Encima está el complejo de los baños romanos, los Roman Bath, y luego los 2 ámbitos complementarios que contribuyen también a definir la personalidad de la ciudad, pues hacen referencia, el primero de ellos, que está encima, vemos ahí una zona verde, bueno, pues eso es el espacio lúdico deportivo del Recreation Ground, y a la derecha pues está un ámbito de actuación muy potente de carácter comercial en la ciudad, también dentro del casco histórico, que es el Southgate Project. En cuanto al Thermal Bath Spa, pues ahí tenemos a la izquierda, bueno, a la izquierda no, o sea, a la izquierda y abajo, tenemos 2 imágenes icónicas de la ciudad, 2 imágenes representativas, 2 imágenes que Bath proyecta constantemente al exterior. Si nosotros entramos en las redes sociales, nos encontramos con estas imágenes. Y claro, si profundizamos un poquito más en la cosa, pues que vemos que hace referencia a una piscina que está en el techo, en el tejado de un edificio. Esto está en el casco histórico de Bath, lo cual quiere decir que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Bueno, esto es una actuación que se hizo, se inauguró en el año 2006, significó la rehabilitación de 5 edificios históricos catalogados de la ciudad. La construcción está en un estilo contemporáneo y en su momento generó cierta polémica, tanto por el diseño, por los materiales utilizados, pero también por el coste del proyecto, por la duración de desarrollar la obra, etcétera, etcétera. Podemos hablar de que esto costó la rehabilitación de los 5 edificios del orden de 45 millones de libras esterlinas. La Corporación de Bath aportó del orden de 21 millones. Hubo subvención de la Comisión del Millennium. También la parte privada aportó. Y esto es un spa en el cual se dispensan del orden de 40 tratamientos, algunos más clásicos, otros más modernos. Por dar alguna información complementaria, esta dotación, este establecimiento, según información de la propia empresa que lo gestiona, alberga 170 trabajadores, conlleva una aportación económica a la ciudad del orden de 14,6 millones de libras esterlinas. Según la empresa, pues en años previos a la pandemia, por aquí pasaron del orden de 260.000 personas, más del 60% era gente que no vivía en Bath. A mí me llama poderosamente la atención porque esta actuación de las piscinas en el tejado es como si aquí en la ciudad de Orense, en el ayuntamiento, en la casa consistorial, en el techo,
montamos una piscina de estas características? Bueno, muy probablemente surgiese toda una polémica y una controversia al respecto. Con respecto a los baños romanos, a los Great Roman Baths, bueno, estos fueron descubiertos a finales del siglo XIX. En principio, lo que se descubre es la base de la edificación y todo lo que vemos ahí, todo lo que aflora desde el suelo hacia arriba, es una recreación. Si uno es un medianamente observador, se percata claramente de que esa construcción no es una construcción romana. Lo único que hay es la base romana. Evidentemente, esto está dentro de un complejo más amplio, el Museo de los Baños Romanos. En esta otra imagen, pues bueno, ya vemos pues una propuesta de musealización bastante más clásica que la anterior. Y bueno, las cifras que se observan en este establecimiento son unas cifras importantes. En el año 2019, pues bueno, por aquí pasaron 1.200.000 visitantes que dejaron un total de ingresos de 17,5 millones de libras esterlinas. Otra actuación importante en Bath está relacionada con el aprovechamiento energético, en clave energética, de los recursos termales, concretamente de las aguas termales, ¿no? Entonces, la primera iniciativa es una iniciativa que tiene que ver con el aprovechamiento de las aguas del canal de drenaje romano, histórico, provenientes de la fuente del King Bath, básicamente, que está en el entorno del Gran Baño que vimos antes. Esta fue una iniciativa que se llevó a cabo a instancias de la Abadía de Bath, con la finalidad de sustituir un sistema de calefacción anticuado. Bueno, lo que se consigue aquí es generar una calefacción de suelo radiante, repito, aprovechando ese canal de desagüe. Tenemos aquí unas imágenes para que nos hagamos idea de qué significa esto. Bueno, pues esto significa aprovechar un canal que está 7 metros por debajo del nivel de las calles de Bath. En origen el agua está del orden de 43-45 grados y acaba vertiéndose al río Avon a una temperatura por encima de los 30. Un proyecto complementario a este es el que tiene que ver pues, con el King Bath, y, por lo tanto, con la fuente asociada al mismo, que es adyacente al Gran Baño romano. Como vemos ahí, es un proyecto que consiste en aprovechar la surgencia que emana del subsuelo. Ahí es donde estaba el antiguo reservorio romano de aguas termales, pues también al objeto de acondicionar, de calefactar los espacios del Museo de Baños Romanos. Como se puede ver, ahí hubo que pinchar directamente en la surgencia para que ese agua, ese recurso, se pudiese aprovechar. Otra iniciativa desarrollada en Bath es la relativa al Gainsborough Hotel. Es el único hotel en Bath y, por lo tanto, en el Reino Unido que hace un aprovechamiento de las aguas termales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí unas imágenes que yo entiendo que son atractivas desde el punto de vista de cualquier cliente. Pasamos ahora a hacer una referencia a esos espacios que se salen ya dentro de lo que es la tónica termal o el aprovechamiento de los recursos, pero que tienen que ver, como dije antes, con la personalidad de la ciudad. Bueno, pongo imágenes de ese ámbito de ocio y esparcimiento deportivo, el Recreation Ground, que está en las orillas del río Avon y para mí tiene la gran particularidad de que está en zona inundable. Como se puede ver en el mapita de la derecha, es un ámbito que está sometido a la avenida de los 25 años. Digo esto porque muchas veces cuando pretendemos hacer una explotación de recursos termales, la mayoría de las veces nos encontramos con las proximidades de un río o en el cauce incluso de un río. Y siempre hay
problemas de este tipo, que si la Confederación Hidrográfica, que si esto, que si otro, que si lo más allá. Bueno, lo que se observa ahí es que los ingleses son extraordinariamente prácticos. Y en un ámbito que claramente es inundable, pues no solo tienen un espacio de ocio, sino que además ahí está el gran campo de rugby de la ciudad de Bath. El equipo de rugby de Bath es un equipo emblemático, compite en la primera división inglesa, compite además en la Champions League del rugby, de este magnífico deporte, y genera mucho dinero para Bath. Algunos estudios prepandemia han hecho referencia a una aportación del orden a la ciudad, a la economía de la ciudad, del orden de 25 millones de libras esterlinas. Y la última referencia a la experiencia de Bath tiene que ver con un proyecto urbanístico muy potente de reciente implementación, que es el Southgate Project. Es un proyecto de regeneración urbanística en el corazón de la ciudad, entre la abadía, los baños romanos y el río Avon. Aquí se han invertido del orden de 360 millones de libras esterlinas. Esto ha supuesto, se ha actuado sobre un espacio de más de 5 hectáreas, ha conllevado la construcción de 6 edificios, ¿vale? 93 apartamentos, 37.000 metros cuadrados de locales comerciales. En la actuación también se ha rehabilitado la antigua estación del tren de Bath Spa y se ha generado un espacio intermodal, porque esta estación de tren pues, se ha conectado con la estación de viajeros en autobús, por lo tanto, por carretera. Un dato importante, este espacio rehabilitado, aquí vemos la categoría de la rehabilitación, según datos de la empresa que desarrolló el proyecto, ha acogido en años anteriores a la pandemia del orden entre 24 y 26 millones de visitantes. ¿Vale? Bien, pasando ahora a Vichy, pues ahí tenemos también una visión panorámica del distrito termal. El distrito termal fue, entre comillas, un invento de Napoleón III que pretendió construir una ciudad termal que pudiese competir con las grandes ciudades balneario alemanas. Entonces, pues esto conllevó toda una serie de actuaciones desde el punto de vista urbanístico, construcción de bulevares, avenidas, paseos, tremendos diques de contención en el río, en el Allier, parques, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí, en este ámbito, pongo el foco, en la imagen tenemos ahí marcadas 5 ámbitos. El primero de ellos es la fuente del Hospital, el siguiente, la parte de arriba del Parque de las Fuentes, pues tenemos el Hall de las Fuentes, luego arriba de todo están las termas Calú, y en los espacios intermedios pues tenemos las termas Calú y el Vichy Celestis Spa Hotel. Me voy a referir específicamente a los 4 últimos. Y hago referencia ahí a un detallito que a mí me llamó mucho la atención. Si observamos en la fotografía de la derecha, abajo tenemos las termas Calú y arriba a la derecha tenemos el Vichy Celestin Spa Hotel. Si observan bien las transparencias, verán que 2 piezas, en cualquiera de los 2 casos, las 2 piezas que hacen referencia a estos 2 casos, están unidas por una pasarela. Ahí lo tenemos más detallado, Termas Calú y el Vichy Celestis Spa. Evidentemente, esa pasarela vuela sobre una calle que es un dominio público. En consecuencia, para poder desarrollar el proyecto de esta manera, pues tiene que haber unas normas urbanísticas que le den las bendiciones.
Yo creo que en nuestro país esto es bastante complicado. A lo mejor hace 100 o 200 años era factible. De hecho, cuando yo voy a mi pueblo me encuentro con situaciones de este tipo, ¿no? Por medio de un camino público, pues hay un puente que comunica una casa con otra. Pero no es habitual en las ciudades españolas ver esto a día de hoy. En Francia sí, en Vichy sí. En el caso del Calú, de las termas Calú, uno podría decir, bueno, al fin y al cabo eso es un ámbito público, las termas son públicas, el hotel pues también forma parte del dominio termal de la ciudad, que es un dominio público, pero en el otro caso, en el caso del Vichy Celestin Spa, pues bueno, esto es de propiedad privada, es de propiedad de la compañía de Vichy, que gestiona el dominio público, pero es una empresa privada, ¿no? Entonces, bueno, lo que es evidente es que han conseguido la autorización, el permiso urbanístico para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Bueno, voy a ir rápido, voy a hacer referencia ahora al hall de las fuentes. Bien, me dicen que aproxime. Bueno, voy a ir acortando, entonces me voy a saltar algunas piezas. Bueno, en Vichy, básicamente desde mediados de los años 50, aunque incluso antes, ha habido una diversificación de actividades, tanto desde el punto de vista termal, de los aprovechamientos termales, como desde el punto de vista de las funciones económicas, de las funciones que se desarrollan en la propia ciudad. La diversificación en cuanto a los usos de los recursos termales ya tenía una mayor tradición histórica. De hecho, más allá de que haya balnearios y si desde mediados o incluso antes del siglo XIX se dispensen ese tipo de tratamientos, pues están las aguas, están los productos de cosmética, están los caramelos, las pastillas, pero a partir de los años 50 del siglo pasado empezaron a apostar por otro tipo de actividades, por ejemplo, por el turismo deportivo, por ejemplo, por el turismo cultural, el turismo de congresos, porque se percataron de que efectivamente había toda una serie de vicisitudes en aquellos momentos. Se observaba que la actividad termal comenzaba a entrar en crisis, por lo menos en la ciudad. Bueno, me voy a centrar ahora entonces en este ámbito de la diversificación funcional. Una de las cosas que se hace en Vichy a partir de los años 50 es acondicionar el río Allier para desarrollar un gran proyecto que es la construcción de un espacio donde pudiesen acometerse regatas, ¿vale? Es decir, por lo tanto, estamos hablando de explotar esa dimensión deportiva a la cual yo estaba haciendo referencia. Es decir, un campo de regatas. Y la ciudad apuesta por esto. ¿Y apostar por esto qué significa? Significa que se construye un puente presa que permite embalsar toda esa agua y, efectivamente, las actividades deportivas relacionadas con este tipo de eventos se llevan a cabo. A mí esta es una iniciativa que me llama mucho la atención y a la cual le tengo un especial cariño, porque aquí en la provincia de Orense, pues bueno, se ha pretendido hacer cosas parecidas y en este sentido, o se han hecho cosas parecidas, y en este sentido, pues una empresa local, Caldaria, en su día apostó por diversificar las actividades propias de un balneario o de un hotel balneario e incorporar este tipo de prácticas y este tipo de eventos. Bueno, me consta, y aquí hay representantes de la empresa, si estoy equivocado me lo decís, que, bueno, que en algunos momentos ha habido falta de comprensión a la hora de desarrollar algo que en otros países, en otros referentes termales europeos, como es el caso de Vichy, se ve con absoluta normalidad. Bueno, esto que yo comentaba, de esta especialización, esta apuesta por la diversificación de las actividades termales, en el caso de Vichy, pues también ha conllevado toda una regeneración de las orillas del río Allier, y ahí tenemos ejemplos claros por dónde se ha ido. Bueno,
Todas estas cuestiones a las cuales yo he hecho referencia, voy muy deprisa, me he saltado cosas, evidentemente tienen sus riesgos. En el caso, voy a hacer referencia a Bath, en el caso de Bath, el primer gran riesgo, pues es una posible sobreactuación. De hecho, ahí se hace referencia al saco de Bath. El saco de Bath supuso que a partir de una falsa modernidad o de una mala concepción de la modernidad, se destruyeron durante la década de los 50, 60 y principios de los 70 gran cantidad de edificios catalogados. De hecho, el Times llegó a establecer la cifra de 18.000 edificios, ¿vale? Evidentemente, ahí eso hubo que ponerle freno. En el marco de las sobreactuaciones, bueno, hemos comentado esa recreación que se hace de la piscina romana de Bath. Bueno, en el año 2006, aquí cerquita, en la ciudad de Ana, se descubren los baños romanos de Chaves. La actuación es totalmente diferente a la anterior. Bueno, los tiempos cambian, las maneras de ver las cosas son diferentes, pero también hay un hecho incuestionable. Antes hablaba de que los baños romanos de Bath, el Museo de los Baños Romanos, tiene una facturación anual de más de 17 millones de libras esterlinas. Creo que en Chaves la facturación, yo el otro día entré gratis. Por lo tanto, entiendo que si hay facturación, la facturación pues es o nula o muy pequeña. No estoy diciendo que esté a favor de lo que se ha hecho en Bath y en contra de lo que se ha hecho en Chaves. Yo no introduzco juicios de valor en esta disertación. Simplemente pongo encima de la mesa lo que se hace en un sitio y lo que se ha hecho en otro sitio. Bueno, también ha habido riesgos sanitarios, o hay riesgos sanitarios. De hecho, en el año 78, una persona se muere, una chica se murió nadando en la piscina del Gran Baño Romano de Bath. Contrajo una enfermedad debido a la ingesta del agua. Al final se descubrió que todas las canalizaciones de la ciudad, todas las canalizaciones termales de la ciudad estaban contaminadas. Se cerraron todos los establecimientos termales que había y no se volvieron a reabrir hasta el 2006, en que se inauguró el Thermal Bath Spa. Y luego, pues evidentemente, hay riesgos de inundaciones. Ahí tenemos esa fotografía del campo de rugby de Bath inundado. Pero lo mismo que el campo de rugby de Bath está inundado, también se inundan las calles de la ciudad. Bueno, ya acabando, ahí entonces, a manera recapitulatoria, les muestro un diagrama muy conocido, que es el diagrama de Lindahl, que hace referencia a los diferentes usos y aprovechamientos de los recursos geotérmicos. En el eje horizontal tenemos las distintas temperaturas, en el eje vertical diferentes usos y evidentemente ahí va desde los aprovechamientos energéticos para las más altas temperaturas, pasando por la balneoterapia, baños públicos, calefacción urbana, piscicultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, en los últimos años se ha desarrollado toda una metodología para hacer aprovechamientos en cascada de esos recursos. Es decir, en función de la temperatura del agua o del recurso, así se va utilizando para unas cosas u otras. Ahí tengo el diagrama del aprovechamiento de los usos en cascada del Blue Lagoon en Islandia. Hay aprovechamiento para la generación de energía eléctrica a las más altas temperaturas y luego, a medida que el agua va perdiendo calor, pues bien se utiliza para un sistema de calefacción urbana o, ya cuando todavía baja más el agua, para otros usos como pueda ser usos balneares o de otra significancia. Aquí aparece una transparencia relativa a un proyecto también de utilización de usos geotérmicos en una aldea de Kenia y a manera ya de recapitulación y reflexión final. Los condicionantes normativos, como se puede extraer de mi exposición, tienen efectos sobre los aprovechamientos concretos de los recursos y, por lo tanto, sobre los impactos territoriales de los mismos. Ámbitos normativos, los que queramos. No voy a decir todos los posibles, pero muchos. Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de
los derechos de propiedad y su aprovechamiento, tipología de aprovechamientos, qué usos se le pueden dar, qué otros usos no se le pueden dar, normativa sanitaria, urbanística, ordenación del territorio, patrimonio, actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora voy a vender mi libro, que es gratis. Si alguien tiene interés en tener más información sobre las ciudades de Bath, de Vichy e incluso de Chaves, también he trabajado sobre ella, pues no tengo ningún inconveniente en facilitarle pues un documento que elaboré el año pasado. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Ángel. Vamos a dejar un poco en el final para preguntas, un poco para debate. Y ahora el palco va a ser de Ana Ladeiras. Ana Ladeiras es CEO de una empresa de asesoría que se llama Around Europe Advisors. Es licenciada en Economía, tiene un máster en Gestión de Destinos Turísticos. Además, posgraduada en Gestión Autárquica. Fue asistente del alcalde de Chaves, es miembro de la dirección de la Asociación Ibérica de Termalismo y Bienestar y fue, como adjunta del alcalde de Chaves, fue vicepresidente de las Termas de Portugal y también administradora del turismo de Portugal. Pues muchas gracias, Ana. Vamos, tienes 22 minutos. Vamos. Acabo de pôr o cronómetro. Obrigada, Adriano, por estas palavras e pela introdução. Gracias a Termatalia y a la organización de Termatalia por permitirme estar aquí hoy. Me pusieron un poco entre espada y la pared porque el tema que me proponían era un tema difícil para venir a un foro termal donde tengo delante mío el presidente de la Asociación de Termas de Portugal, que sabe mucho más de esto que yo y además está con las manos en la masa, en el meollo. Y entonces, antes de nada, empezar por decir que no voy a hablar de decretos ley o por lo que sea de legislación y voy a hacer una declaración de interés. Mi presentación es el resultado de una reflexión que se basa en mi experiencia personal, del percurso personal que Adriano ha indicado ahora. Que soy consciente que puede abrir también alguna polémica relativamente a la legislación termal gallega, porque también conozco un poquito de lo que va pasando de este lado de la frontera, y que las opiniones que voy a emitir ahora son de mi exclusiva responsabilidad. Tampoco soy jurista, tampoco soy arquitecta, tampoco soy ingeniera y pertenezco al bando de barqueros, soy economista, así que mi visión también es un poco desarrollada en función de eso. Y tiene que ver con las responsabilidades que tuve como responsable de comunicación y de promoción de Termas de Chaves y después el honor que se me fue atribuido de poder desarrollar por primera vez el turismo de salud y bienestar en el norte de Portugal. Y entender que hay un contexto muy específico para los balnearios que muchas veces solo es entendido de una única perspectiva. Y la primera pregunta que cuando tenemos que desarrollar un producto turístico es entender dónde nos movemos, cuál es nuestra industria. ¿Es salud? ¿Es turismo? ¿Es medicina? ¿Es bienestar? ¿Es prevención? ¿Es terapéutico? ¿En qué contexto nos movemos? Porque sabiendo a qué respondemos, conocemos a nuestros clientes, porque no es lo mismo un turista que un paciente, o puede serlo. No es lo mismo ocio que prevención o promoción, o puede serlo. Y este es un poco el contexto que teníamos nosotros para desarrollar el producto. Entonces, cuando nos planteamos a quién nos estamos dirigiendo, pensamos quiénes son
¿quién es nuestra competencia? Son los hoteles con spa, son los centros de talasoterapia, y después volveré a este tema, son las clínicas médicas, son los centros dermoestéticos. ¿Quién es nuestra competencia? Y en un primer momento me centré con mi equipo en ver si respondíamos a nivel de turismo al mismo tipo de cliente que respondíamos en un hotel con un spa. Porque hay hoteles con spa que tienen fisioterapia, que tienen tratamientos de nutrición, tratamientos de piel, recuperaciones de problemas de salud mental, que podía responder más o menos al mismo perfil de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de turismo puro y duro asociado, y no solo medicina, asociado a los balnearios. Y a partir de aquí va mi reflexión. Vamos a empezar por el principio, el recurso. Si estamos planteando que tenemos el mismo tipo de clientes, la primera cosa que tenemos que saber es que un recurso utilizado en un hotel con spa no es lo mismo que un hotel balneario o un balneario. Y el no ser lo mismo representa que uno está inmediatamente disponible y el otro necesita una inversión. Porque antes de nada tenemos que saber si es agua minero-medicinal o no, si su composición físico-química se mantiene en el tiempo, si se mantiene, cuáles son las vocaciones terapéuticas que tiene, si las tiene, qué tipo de arquitectura, Mario, tú mejor que nadie sabes de qué estoy hablando, qué tipo de arquitectura necesito para tener un balneario, una instalación donde pueda prestar servicios termales, pero después también tengo que tener equipos y toda la infraestructura acorde a esa agua, porque si es un agua como el balneario de Chaves, pues probablemente la mayor parte de la cañería se estropearía el primer año. Y esto implica también que hay que hacer manutenciones, y esas manutenciones muchas veces implican que tienes que parar una vez por año. Y en la diferencia del recurso a nivel legal, porque solo estuve hablando de condicionantes legales, porque es la ley la que marca estas pautas que tenemos que seguir en balnearios, nos indica que si es un hotel balneario, lo que hay que hacer para tener un spa es abrir el grifo, y lo que es un balneario tenemos que esperar muchísimos años. Estamos hablando probablemente en Portugal de como mínimo 10 años para tener una inversión en un balneario. Y esto corresponde a mucho dinero, porque el tiempo también es dinero. Después entramos también dentro del recurso en la parte operativa. Tenemos que tener un director de recurso, tenemos que tener un equipo de manutención, tenemos inspecciones regulares de agua y de sanidad, tenemos que tener una manutención especializada, y lo que tenemos en un hotel con spa es una licencia para poder funcionar. Y cuando hablamos de una licencia, en Portugal, ¿de qué hablamos? Pues si el spa está dentro de una peluquería, es una licencia de peluquería. Y si está dentro de un hotel, es la licencia del hotel. Y si está en un bar, probablemente será la licencia de un bar, porque tampoco nada impide que se abra un spa y que se diga que se tiene un spa o un centro de masajes o lo que sea dentro de un spa. Y aquí estamos hablando otra vez de cuestiones legales y de competitividad. Entrando dentro del balneario, pues esto es una bañera de hidromasaje que probablemente es igual en un hotel spa que en un balneario. Probablemente incluso viene del mismo proveedor. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que el agua que está ahí no es lo mismo. Y no es lo mismo porque en un hotel con spa, por ejemplo, la cantidad de cloro puede variar todos los días, y en un balneario la composición físico-química del agua tiene que ser exactamente la misma de la surgencia.
Y esto implica determinado tipo de cuidados, determinado tipo de inversiones y determinado tipo de costes que legalmente, por vía legal, afectan a la inversión y a la competitividad. Y ya dentro, estamos hablando y estáis viendo fotos que son de hoteles y de balnearios. Ya me diréis cuál es la diferencia. Dentro vamos a tener un cliente que en un balneario va a entrar después de una evaluación si puede o no hacer ningún tratamiento por personal especializado, y dentro de un hotel probablemente alguien firmará una cosa que se llama autorización consentida o algo por el estilo, en que probablemente, o en muchas ocasiones, porque cuando estaba en Turismo de Puerto y Norte hicimos muchas veces de cliente misterio, era solo decir firma aquí para poder entrar. Pues ni siquiera se explicaba a las personas si había algún tipo de riesgo, por ejemplo, si eres hipotenso, de entrar en una bañera de estas. Pero puede pasar. ¿Cuál es la diferencia? Es que si estás en un balneario probablemente tienes gente que te va a acompañar si te pasa algo. Si estás en un hotel probablemente estarás solo. Y esto dejando claro que hay hoteles spa que funcionan muy bien, muchos que tienen incluso cuerpos médicos y clínicos, pero que no es la mayoría de la gente. Y más importante, que es de lo que estamos hablando, legalmente no necesitan tenerlo, pero los balnearios sí. Y después hay otra diferencia muy grande, que es probablemente de aquellas imágenes. Hay gente que hace incluso la recepción, coge los teléfonos y puede limpiar el espacio de masajes al final del tratamiento, y del otro lado hay un conjunto de staff altamente especializado que tiene un coste, obviamente, y que es una obligación legal de los balnearios. Pero ojo, estamos todos compitiendo por el mismo tipo de cliente y estamos todos cobrando, imaginemos, el mismo precio por una misma cosa, pero los costes de uno, por imposición legal, no son los mismos que los del otro. Y ahora aquí pregunto, ¿y esto es lo mismo? Pues en Portugal casi que sí. Es una piscina de un balneario termal con agua termal, es una piscina de un hotel con agua de grifo y es una piscina que tiene la suerte de estar hecha por los romanos sobre una surgencia termal y que tiene también agua termal. De las tres imágenes, la única que podríamos decir en Portugal que se acerca a un equipamiento termal es la última, la romana. Porque en Portugal cualquier técnica que no incluya un agua exactamente igual a un agua termal exactamente igual a la de la surgencia no es termal, no es una terapia termal. Y como en las piscinas colectivas tenemos que tener determinado tipo de cuidados porque se comparte el agua, ya no es termal. ¿Y qué es lo que pasa? Volvemos a las implicaciones legales en la competitividad. Pues probablemente si yo tengo un balneario y si esta agua me cuesta más dinero tenerla en la piscina, yo, como esto no es un tratamiento termal, no necesito tener un agua termal en esta piscina. Y hay bastantes balnearios termales que no tienen agua termal en sus piscinas. Y eso es una cuestión de competitividad, porque no es lo mismo, o al final legalmente sí que es lo mismo. Y después tenemos las cuestiones que tienen que ver con un mismo cliente que está en Ourense, que está en Laias y que después va a Chaves. Y probablemente en Laias y en Chaves va a tener un servicio muy similar. Pero cuando estamos hablando de talasoterapia, en España y en Galicia estamos hablando de termalismo, pero en Portugal no. Y en la talasoterapia en Portugal tampoco tiene legislación, por lo que también puede ser cualquier cosa. De hecho, para escándalo de los españoles presentes en esta sala, hay un hotel muy famoso en Portugal que es o que se denomina Centro de Talasoterapia, que la
mayor ventaja competitiva que comunica es que la sal viene de Francia. La sal que utiliza en las aguas viene de Francia. Y ahora, todo esto significa que no estamos hablando de lo mismo. Y que en un mismo sitio podemos tener dos cosas, como pasa en Estoril, un spa y un balneario termal, donde pueden ir exactamente las mismas personas, pero vamos a explicarlo al cliente ahora. Vamos a sentarnos y ponernos en lo que yo tenía que ponerme y decirle, mira, ahora voy a una feria en España y le voy a decir que el hotel, que es el centro de talasoterapia más famoso, tiene las sales de Francia. ¿Cómo le explico que pasando la frontera hay esta diferencia? Y después, ¿cómo le explico que en vez de escoger el Banyan Tree como spa, que escoja el balneario termal porque es mucho mejor? Y esto es una cuestión de competencia y esto es una cuestión legal. Y nuestro esfuerzo era intentar pasar el mensaje de que aunque pueden prestar servicios que pueden parecer similares, el agua termal es la gran diferencia. Y porque tenemos esa riqueza dentro de los balnearios, que los profesionales no tienen que ser diferentes, que los equipos no tienen que ser diferentes, que el tipo de tratamiento, acogida en la recepción no tiene que ser diferente, pero hay una cosa que siempre será diferente y es el agua. Pero a nivel de competitividad, a nivel de rentabilidad, no estamos hablando de lo mismo. Y a nivel de promoción turística, esto era muy complicado de gestionar. Intentamos autorregularnos. Nosotros escogimos en ese momento hacer una visita a todos los balnearios y hoteles que se decían con spa del norte de Portugal. Verificamos cuáles eran las características de cada uno y pudimos sentar a la mesa representantes de balnearios, gestores de balnearios y directores de spa de hotel. Porque también los spas de hotel que tienen médico, que tienen fisioterapia, que tienen programa de nutrición, que tienen una acogida con un cuestionario médico debidamente instruido, también querían diferenciarse de los demás. Y aquí, al revés de lo que pasa con balnearios, no había legislación. Y entonces fuimos a intentar coger como parámetros mínimos que para considerar que una determinada oferta de balnearios o de spa tenía que cumplir con un mínimo de requisito. Y de ahí surgió un manual de buenas prácticas y a partir de ahí Turismo de Porto y Norte solo promovía dentro de lo que era turismo de salud y bienestar, los hoteles que cumplían determinadas características. Como mínimo, para que la concurrencia, por lo menos en la parte de comunicación y de promoción, fuese un poco leal. Y termino antes del tiempo para dar respuesta al pedido de Adriano. Y puedo salir pitando después de que la puerta está abierta, con la gran pregunta. Y esto después de 15 años trabajando en esto, después de haber tenido también la suerte de para la Eurociudad poder trabajar en un estudio de legislación comparativa, desde mi punto de vista tenemos que plantearnos tanto en Portugal como en Galicia y especialmente en Portugal a nivel de cada balneario qué queremos ser de mayores. ¿A dónde nos queremos dirigir? ¿Queremos ser médico o queremos ser ocio? ¿Queremos tener un tipo de clientes o queremos tener otro? ¿Queremos poner en valor el agua termal o queremos tener algo que permita acoger lo mismo que están acogiendo los hoteles de 4 y 5 estrellas que tenemos en nuestra región? Y para los que están en comunicación y en turismo, la peor cosa que podemos hacer es vender expectativas que no se cumplen. Por lo que aquí también es muy importante tenerlo claro. Y el reto es, ¿qué vamos a hacer cuando crezcamos, cuando seamos mayores? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana.
por tu reflexión casi filosófica. No, nunca estamos contentes con lo que tenemos. Uno que quiere ser una cosa es otra y otro que quiere ser otra cosa es otra. Y es así la vida. Hay que saber lo que queremos hacer, ¿no? Y cómo estamos posicionados para hacerlo. Muy bien, gracias también por haber cumplido el tiempo y agradezco también a Ángel Vázquez Barquero la comparación que nos ha traído entre dos destinos termales, un termal y medio, ¿no? Creo, porque más de termal también tiene, claro. Entonces vamos para un periodo de debate, de preguntas, cuestiones. Quien quiera hacer preguntas, por favor, identifíquese. Una, aquí. Gracias. No, yo no. Hola, buenas tardes. También soy una economista, ¿no?, en el mundo del turismo de salud y bienestar. Y bueno, he visto que habéis hablado de temas importantes como es un análisis del mercado, de competitividad, una segmentación de mercado, analizar nuestro DAFO y hablamos de competitividad. Lo que pasa que muchas veces a nivel competitividad lo que vemos es un análisis de costos y no un análisis de cómo optimizar los ingresos, cuando el revenue es algo muy importante que tenemos que optimizar. O sea, yo lo hago en los spas y wellness, no tanto en las termas ni en los balnearios, porque no se plantean ese tema de optimizar los ingresos y utilizar diferentes estrategias como que se utilizan en los hoteles, ¿no? Al igual que se ponen diferentes tarifas los fines de semana para algunas habitaciones y los lunes otra, ¿por qué no hacemos eso en el sector de balnearios y termas cuando realmente los hoteles se está haciendo? Perdona, ¿para quién es la pregunta? ¿Para Ana? Para cualquiera de los economistas también. ¿No tienes otro micro? Por favor, ¿no tienes otro? Otro. Hay que abrir. Toda la razón, ¿eh? La parte de la receta es muy importante, pero ahí aún nos meteríamos en un berenjenal más grande, porque además tenemos políticas de segmentación, si podemos llamarlo, que están muy vinculadas a lo que nos trae programas como el Inserso, que muchas veces no cubren los gastos que tenemos. Después también tenemos ahí otros problemas de competitividad, porque tenemos balnearios privados compitiendo con balnearios públicos y la filosofía de los dos no son iguales, porque si tú eres privado tienes que dar beneficio y si eres público probablemente tu primera preocupación es el bienestar de tus ciudadanos e incluso aprovechar para crear empleos. Por lo que muchas veces ahí también no estamos hablando de lo mismo. No hay un modelo de negocio. Esto no es un hotel donde puedes calcular cuánto pierdes por no haber vendido una noche de hotel. Porque el contexto termal es muy diferente de un contexto de un negocio normal y corriente. No que no podamos tener modelos de negocios, y yo soy la primera en defender, lo he defendido siempre, que debería haber gestores profesionalizados, especializados. Como hay en los cursos de dirección hotelera, deberíamos plantearnos muchas veces cuánto cuesta abrir una sala de masaje antes de abrirla. Y si vale la pena abrirla por un cliente o si tenemos que esperar a tener 5 para abrirlas. Muchas veces la preocupación en ese sentido está más en el recurso, si tenemos recurso o no disponible para gastarlo. Porque hay un ecosistema que vive alrededor de los balnearios y eso también hay que valorarlo en los modelos de negocio de los balnearios, porque es probablemente en muchos sitios la fuente de renta, de PIB, de valor añadido que ese territorio tiene. Y si nos podemos hacer cálculos como lo hace un grupo como Accor, no nos van a salir las cuentas y el modelo de termalismo tradicional probablemente dejará de existir. Bueno, no he podido profundizar en ciertas cosas, pero al final detrás de toda mi reflexión subyace el tema de la competitividad. La competitividad se puede plantear de diferentes maneras. Las empresas compiten, pero también compiten los destinos turísticos y compiten los territorios, ¿no? Y claro, todo eso está interrelacionado. Todo eso está interrelacionado.
Y a la hora de hablar de la competitividad de las empresas, no solo es cuestión de un modelo de negocio, no solo es cuestión de cómo funciona el mercado y cómo podemos concurrir y efectivamente hacerlo de una manera ventajosa y ganar dinero. Tenemos que tener también en cuenta el modelo normativo. Y en este sentido, los territorios, pues a veces, entre comillas, hacen competencia desleal. Si nosotros tenemos un balneario en Berín y resulta que en Chaves hay otro, compiten. Están a 15 kilómetros, a 20 kilómetros. Pero si la normativa es diferente, las armas con las cuales compiten son distintas. Son distintas. Yo tengo la sensación de que también dentro de un Estado sucede más o menos lo mismo. La normativa, no sé, en Murcia no es la misma que la normativa en Galicia. La normativa en Castilla y León no es lo mismo que la normativa en Galicia. Algo que debería de ser tan objetivo como son, por ejemplo, yo el caso del campo de regatas lo puse a propósito. Lo puse a propósito. La normativa en este país es la misma. Sin embargo, una confederación hidrográfica tiene una visión y la de al lado tiene otra. Y se da la circunstancia de que en la provincia de Ourense hay 2 confederaciones hidrográficas funcionando, ¿no? Si la memoria no me falla. Entonces nos podemos encontrar con que lo que se puede hacer en el río Támega no se puede hacer en el río Miño. Y eso afecta a la competitividad de los territorios y afecta a la competitividad de los balnearios. Probablemente si el balneario de Layas estuviese en el Támega, pues a lo mejor no tendrían tantos problemas a la hora de aprovechar deportivamente sus instalaciones. Hablo de memoria o hablo en abstracto, si se quiere, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de competitividad nos centramos mucho en el modelo de negocio, en no sé qué, no sé cuánto, pero luego está la normativa. Y evidentemente no es lo mismo una normativa anglosajona donde, bueno, creen poco en los usos terapéuticos de las aguas y está todo planteado en clave wellness y en clave spa, a una normativa francesa que es distinta y a una normativa española que muchas veces no se sabe dónde está. Me imagino que la portuguesa más o menos anda por los mismos derroteros. Yo era de los que esperaba que todo esto se homogeneizase con la Unión Europea, pero nos estamos encontrando con que no. Yo, por ejemplo, el moderador hizo referencia a mi cargo como concejal de termalismo. Una de las mayores sorpresas que me llevé fue cuando visité Spa y me enteré, y mira que Spa es un sitio afamado desde hace mucho tiempo, que el agua era fría. El agua en Spa es fría. ¿Vale? No es agua termal. Es agua minero-medicinal que tiene una serie de propiedades, etcétera, etcétera. Lo cual significa, entiendo yo, que en los balnearios de Spa habrá que calentar el agua, ¿no? Tanto si es una piscina colectiva como si es una piscina privada, particular. Bueno, pues a lo mejor nos encontramos con que en Bélgica se puede hacer, pero si tú quieres calentar el agua aquí, la puedes calentar, pero ya no es agua termal. En Spa, si la memoria no me falla y si no que me corrija Mario Crecente, aquello se vende como un balneario. ¿No? Bueno, calientan el agua. Y perdón por la disertación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Germán Camacho, alcalde de Paipa, en Colombia. Una pregunta para ti, Ana. La política pública o la normativa en Portugal propicia e incentiva la inversión como negocio alrededor del termalismo, o por el contrario es un inconveniente o es un problema para avanzar en el desarrollo del turismo actualmente en Portugal, de acuerdo a tu experiencia. Y si hay una voluntad política para generar una línea de desarrollo a través del termalismo y obviamente salud y bienestar. Muchas gracias. Eu não sei se o Dr. Vítor Leal me quer ajudar na resposta. No, voy a comentar una cosa que tenía en mis papeles, pero no para irme al grano, no tenía, que es otra de las grandes dicotomías que tenemos en Portugal. Es que
prácticamente toda la normativa que tenemos es o de minas o de sanidad, pero que nos financia es turismo. Pero turismo no dice nada de lo que tenemos que tener, quien lo dice son los demás. Entonces ahí también es un poco cómo vamos a obedecer a sanidad, pero responder a los requisitos de una financiación turística. Probablemente la cuestión más grande que puedas tener o el problema más grande que puedas tener respecto a una inversión termal en Portugal no tiene que ver con la parte pública. Te puedo confirmar de muchos casos, y no solo los de mi ciudad, que cualquier alcalde, sea del color que sea, cualquier ejecutivo municipal va a apoyar una inversión en un balneario. Porque el agua no puede salir de allí, lo que se haga se queda allí y los empleos se quedarán en normalmente zonas que no son urbanas, no tienen otras capacidades o otras vías de desarrollo. Es una oportunidad de crear empleo a través incluso de la gente local, que normalmente en los locales termales tienen ya un histórico y tienen una identidad termal. ¿Qué es lo que pasa? Es que todos los requisitos legales son la principal barrera que tenemos, porque desde que se considera que tenemos un agua termal hasta que podemos abrir el grifo dentro de un balneario termal, como mínimo 10 años, ¿no? Y el agua tampoco es un recurso privado, es un recurso público que es concesionado en la mayor parte de los casos. Hay concesiones bastante con 100 años, pero hay otras, que a las más recientes, que tienen mucho menos años de concesión. Y eso también es un problema, porque también tenemos que poner esto en nuestras cuentas, ¿no? ¿Qué tipo de inversión estamos haciendo para tener el reembolso y después poder continuar lucrando dentro del año de la concesión? Entonces, no es un problema de que tengas apoyo o no, es un problema de que todo el trámite burocrático, que no digo que no sea indispensable, porque no podemos tener un agua que hoy tiene una composición física y química y mañana es otra completamente diferente, porque ya ahí, pasando los trámites médicos de para qué sirve el agua, para qué vocación terapéutica tiene, ya no es la misma un día en el otro y eso no puede pasar. Entonces, es más el tiempo y todos los pasos que tenemos que dar, porque no son pasos que la administración pueda decir, yo te lo resuelvo mañana con una medida excepcional. No, requiere tiempo. Es más fácil renovar y coger algo que está que invertir de raíz. Gracias. Una pregunta más, porque tenemos que terminar, que estamos sobre el tiempo. ¿No? Pues muchas gracias a todos, gracias a los ponentes y gracias a vosotros.